La Iglesia de Cristo, Tabernáculo de Avivamiento, presenta un mensaje de reflexión. Queridos hermanos, el Señor los bendiga grandemente en esta mañana. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Ustedes saben que tenemos un tiempo de reflexionar, de analizar. Para esto yo quiero llevarle a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, el verso 38 de la palabra del Señor, y dice lo siguiente: respondió, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El día de ayer compartíamos acerca si usted está creciendo. ¿Está creciendo usted en el Señor? ¿Está aprendiendo la palabra del Señor? ¿Está buscando cada día? ¿Se está preparando? Hoy quiero hablarle acerca de los hijos del reino. Si usted conoce este aspecto, está creciendo. Por eso yo quiero hablarle de esa manera. Los hijos del reino son importantes. Si usted sabe distinguir en lo que es un hijo del reino, va a ser algo precioso. Y en esta mañana quiero hablarle, quiero que usted piense, quiero que usted medite en lo que va a escuchar. Vamos a hablar de Nicodemo, para empezar. Nicodemo y el reino, dice la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, los versos 3, miren qué interesante. Juan 3:3. Lo que dice el Señor, habla de Nicodemo, habla del nuevo nacimiento. Era difícil para él entender lo que era el nuevo nacimiento, pero el que nacía de nuevo podía ver el reino de Dios. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted se ha convertido a Dios? Entonces usted puede ver el reino de Dios. Interesantemente, el Señor vuelve a decirle a Juan en el capítulo 3, como le mencionaba, en el verso 5 dice lo siguiente. Juan 3:5. Mire, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significará nacer de agua y de espíritu? La persona, en primer lugar, agua puede referirse a la palabra del Señor, pero también puede referirse a que usted haya cumplido con las ordenanzas de Dios. Una de las ordenanzas principales de Dios es que usted se tenga que bautizar en agua. Usted se convirtió, entonces fue bautizado en el Espíritu. Así que es necesario. Si usted tiene que entrar al reino de Dios, tiene que estar bautizado, tiene que cumplir las ordenanzas del Señor. ¿Te participa de la cena del Señor? Está muy bien. Pero si dice, no, yo no voy a participar de la cena del Señor hoy, cuidado, se está quitando bendiciones. Otro pasaje que hacemos lectura es en el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 12 de San Marcos, encontramos una enseñanza muy interesante acerca de un escriba, un hombre que conocía la palabra del Señor. Capítulo 12, versículo 34, dice lo siguiente. Miren qué interesante. A este escriba el Señor le pregunta y le dice. Primero, este escriba se acercó al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?, le dijo. Jesús le dice, el primer mandamiento es el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, miren que aquí, qué cosa más interesante. No sé si usted está en esta misma condición. Dice lo siguiente.
Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? ¿Usted cree que Dios es uno solo? Cuidado, no me va a venir con que no, Dios había sido Jehová nomás. Cuidado, estoy hablando bien claro. Dios es uno solo, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Eso es enseñanza, eso es doctrina. Dice, Dios es uno solo y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas sus fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Qué interesante. Este hombre sí sabía lo que estaba hablando. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, mire, escuche eso, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y no quiso ya preguntarle nada más. Entonces este hombre había entendido la importancia. Por eso es importante que usted aprenda la palabra del Señor. Acabo de decirle algo bien importante. Dios es uno solo. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Los tres, uno solo. Juan el Bautista predicaba y decía: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Estas palabras realmente mostraban la condición de los hombres en aquel tiempo. Arrepiéntanse. Usted no puede acercarse al reino de Dios si no se ha arrepentido, si no ha pedido perdón de sus pecados. Así que es bien importante. ¿Qué es el arrepentimiento? En otras palabras, el Señor nos muestra que pensemos en forma diferente. Si a usted le gustaba el mundo, ya no tiene que gustarle el mundo. Si a usted le gustaba divertirse, hacer sus, sus cosas, ya no es así, porque Dios no es así. Dios es santo, es puro, es perfecto. Así que si usted es hijo del Señor, hijo de Dios, tiene que ser diferente. A eso se refiere el arrepentimiento. Usted no puede continuar, no puede seguir en lo mismo. Por eso decía Juan el Bautista, dice: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Es una historia quizás un poco más grande, ¿no? Que le hable y le diga: ¿qué ha pasado con el reino de Dios? Dios siempre ha sido el rey en Israel. Pero el pueblo dijo: no, ya no queremos que Dios nos gobierne. Así somos los hombres. Y se separaron y pidieron un rey, y ahí empezó el caos. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, Juan decía: aquí, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces todo eso es una enseñanza muy linda. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, cuando hacemos lectura y vemos la enseñanza de la oración que el Padre nos enseñó, que dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Dice en forma bien específica dónde está el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dice. Venga tu rey, hágase tu voluntad. Qué interesante. En esa oración estamos pidiendo de que venga a nosotros su reino.
pero que se haga su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que deponer nuestras actitudes, que tenemos que dejar a un lado nuestra propia voluntad. Debemos morir a nosotros mismos y dejar a un lado nuestra propia opinión de cuestionarle a Dios, decir, Señor, ¿por qué? No, Señor, haz tu voluntad. ¿Está creciendo usted? Esa es mi pregunta. Usted tiene que crecer espiritualmente, tiene que saber qué está haciendo delante del Señor. ¿Qué le parece? Así que usted ya sabe. En el capítulo 6, 33 dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Qué interesante, ¿verdad? Debe haber equidad en ser justos y tener una forma diferente. No debemos afanarnos. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? No, dice el Señor. Todo eso será añadido si nosotros, en primer lugar, buscamos el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. Querido hermano, Dios lo bendiga en esta mañana. Espero que usted haya entendido esta enseñanza, porque es una reflexión acerca de lo que es ser hijo del reino de Dios. Además, es necesario que usted crezca. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios lo bendiga en este día. Amén. Amén.